Tardes, una nueva transmisión en vivo y una nueva entrevista, en esta vez muy especial de la pelota sindical. Vamos a dialogar con Carlos Raimundi, embajador argentino para la OEA, la Organización de Estados Americanos, y como anunciamos y difundimos durante estas horas, vamos a hablar de trabajo y Latinoamérica y de trabajo y Argentina, por supuesto, con el embajador para los Estados Americanos de la República Argentina. La pelota sindical es una mesa de 4 patas compuesta por Alejandro Moyano, Ariel Tino y Elina Escudero, y saludo y sumo ya mismo a Ariel Tino, que se va a charlar con nosotros hasta las 16:30 cuando comencemos la entrevista con Carlos Raimundi. Sumamos a Ariel Tino, el negro Tino, esperamos por él, y ya está en vivo Ariel Tino. Hola Ariel, buenas tardes. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Saludos a todos los que nos acompañan en la transmisión. Ariel, bueno, este ciclo de entrevistas que por supuesto tiene que ver estrictamente con trabajadores en cuarentena, pero que se hace extensivo, se amplía hacia una figura nacional y latinoamericana como Carlos Raimundi, ha tenido muchos protagonistas, diferentes protagonistas. Nos saludamos a Lina Escudero, que está en la transmisión también. Saludos a la compañera. Raimundi, para hablar específicamente, ha dejado muchas definiciones que nosotros fuimos repasando en la promoción de esta entrevista. Sí. Él, por lo que has visto, decinos, Ariel. Sí, no, a ver, podemos llegar a la conclusión de lo que él planteaba, este cambio de paradigma que se iba a enfrentar de ahora en adelante, donde planteaba tanto el modelo de producción que se venía de ahora en adelante y los sistemas previsionales, ¿no? Que bueno, me parece que son los dos tópicos que de ahora en adelante van a marcar las agendas de los gobiernos. Y tenemos el privilegio de entrevistar a Raimundi, que es una persona que, como bien decías vos, Pato, está como embajador de la OEA y nos puede dar una visión un poco más global de todos estos fenómenos que vamos a tener que atravesar. Sí, para recordarle a la audiencia, a los más jóvenes y a los no tan jóvenes, Carlos Raimundi es un hombre que hace muchos años transita la política en la Argentina. Así fue parte de aquel mítico, de aquel fundacional Frente Grande, el que enfrentó al oficialismo en 1995. También fue parte del ARI con el diputado Macaluce, con otro que nosotros siempre recordamos. Muy en particular para nosotros, quizás, Ariel, porque tiene que ver con nuestra adolescencia, ¿no? Con aquellos años de juventud, donde escuchábamos a Carlos Raimundi como una de las figuras emergentes del final de la década de los 90 y principio de la década de los 2000, ¿no? Una voz disruptiva en ese momento que planteaba cosas que sigue diciendo, también hay que decirlo, ¿no? Claro, sí, cosas que no ha construido una coherencia Raimundi, política. Que ha permitido durante todo este tiempo seguir escuchando ciertos planteos que son interesantes. Vamos a preguntarle a Ariel acerca de cuál es su visión respecto del trabajo como propuesta para los Estados americanos. ¿Qué lleva el embajador argentino a los Estados americanos como propuesta, ¿no? Y también vamos a hablar un poco de teletrabajo, Ariel, porque en este momento se está tratando... el gran debate se está dando. Se está dando gran debate, particularmente en la Cámara Alta, en senadores, y es muy probable que en poco tiempo, en pocas horas, haya ley que regule el teletrabajo. Bueno, de todo esto vamos a charlar con el embajador. 16:30, Ariel, ya estamos en punto, 16:30. Si querés dejar alguna pregunta, yo te diría que es el momento. No, más que nada yo calculo que por lo que uno conoce a Carlos Raimundi va a ser una entrevista mucho más que interesante y que vamos a poderle sacar mucho provecho. Así que bueno, te deseo
una gran entrevista, Pato. Te mando un abrazo, Ariel. Muchas gracias, siempre Abrazo por grande, estar. por favor. Ariel Tino, una de las patas fundamentales de la pelota sindical, y ahora sí, ya estamos a la espera del embajador Carlos Raimundi para que se sume a esta transmisión. Le agradecemos la asistencia técnica a Amaranta Mauro y le decimos a Amaranta Mauro que si quiere hacer la comunicación que hablamos es el momento para confirmar la presencia de Carlos, porque ya estamos en 16:30, en horario de comienzo de la entrevista. Estamos esperando por Carlos Raimundi, embajador argentino para los Estados americanos, para la OEA, ¿no? Y vamos a hablar de un poco de todo, ¿no? De lo que veníamos anticipando, pero también acerca de la visión que tiene Carlos respecto del trabajo en general y también, hay que decirlo, de la política local, por supuesto, porque Carlos Raimundi es integrante del Frente de Todos y con su espacio y con su fuerza es parte de la política nacional. Bueno, le agradecemos acá a Alejandro Dromi que dice hola a todos, le felicito a los participantes por la difusión del derecho de los trabajadores y le agradecemos esa mención, eso es lo que nosotros intentamos desde este espacio. Nosotros le decimos que, como dijimos desde el inicio, ¿no? Que la pelota sindical, mientras esperamos por Carlos Raimundi, embajador de la OEA, la pelota sindical es un espacio que desde su creación y a lo largo de este ciclo de entrevistas siempre se propuso capturar y abarcar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras, en especial los del sector privado. ¿Por qué? Bueno, porque son los sectores más invisibilizados y por ahí cuando alguna voz logra ingresar al concierto de comunicadores tradicionales o de medios tradicionales, son los de algunos dirigentes, muchas veces los mismos dirigentes, que está muy bien que hablen, pues está bien que hablen, esto hay que decirlo, sino que, pero son los únicos que muchas veces son los que están hablando. Ya se encuentra Carlos Raimundi, lo saludamos y lo vamos a agregar a esta transmisión. Ya mismo al embajador argentino para los Estados Americanos para comenzar esta entrevista en vivo con Carlos Raimundi, embajador argentino para los Estados Americanos. Buenas tardes, Carlos, ¿nos estás viendo porque estás en vivo? Buenas tardes, sí. Carlos, tenés que dar vuelta a la cámara. Ahí estamos, ahí está perfecto. Ahí estás en vivo y se te ve muy bien, Carlos. Te agradecemos muchísimo esta transmisión y sabemos que no te sobra tiempo, menos en este tiempo aciago de pandemia y de trabajo. Así que, primero y ante todo, muchas gracias. No, al contrario. Yo agradecerles a ustedes. Carlos, lo primero que te quiero preguntar es, nosotros en un video, durante tu postulación al cargo que hoy tenés, mencionabas que había lugares periféricos quizás, o que no eran tan difundidos en la estructura de la OEA, que podrían ser o que debían ser sujeto de propuestas desde la Argentina. Y por ejemplo mencionabas el trabajo en esa participación. ¿Qué le aporta a la Argentina, el embajador argentino y el Estado argentino en realidad, a la OEA en la visión latinoamericana y americana respecto al trabajo? ¿Cuáles son esos estándares que la Argentina le puede ofrecer a la OEA? Bueno, claro, me parece muy interesante la pregunta porque hay una tendencia, digamos, a concentrar toda la atención respecto de la OEA en cuanto a sus posiciones políticas, que son muy importantes. En este momento tenemos problemas de proscripción electoral en países como Ecuador, como Bolivia, y otros tantos problemas. Y eso hace que, primero agradecerles muchísimo el poder estar con ustedes y saludar a todas las personas que están escuchándonos. Bueno, pero les decía, entonces eso tiende a poner en un segundo plano otros aspectos
donde la Argentina ha desempeñado y puede desempeñar papeles importantes. Uno de ellos es el de los derechos humanos, por ejemplo, pero con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero otro es el tema de los derechos laborales. Si yo tuviera que contestar en una sola palabra, diría lo que la Argentina tiene para aportar es el peronismo. Es el hecho histórico, es el capital simbólico del peronismo. Pero desarrollando un poquito más esto, diría una cantidad de derechos y fundamentalmente una conciencia, que es lo que ha permitido una legislación importante en la Argentina, precursora en materia de derechos del peón rural, como lo llamamos en la Argentina, que sería los derechos laborales de los campesinos, de los agricultores, pero también de los obreros industriales, ¿no? Y en este momento particularmente, la Argentina está discutiendo una ley muy importante, que es la del teletrabajo, porque ustedes fíjense que en estos meses los grandes servidores de la tecnología digital han crecido de una manera exponencial, de la misma manera que se han derrumbado las acciones de las grandes empresas de turismo, por ejemplo, o de las líneas aéreas. Bueno, así como esas, o del petróleo, así como se ha derrumbado, han crecido las acciones de las grandes empresas. Y esto está unido a la necesidad que tenemos todos de utilizar esas plataformas digitales, de la misma manera que las empresas de comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, o las que pueden administrar las relaciones de trabajo en casa, de teletrabajo. Entonces, todo esto, inclusive yo que soy docente, en este cuatrimestre hemos tenido la experiencia de reemplazar las clases presenciales por la educación a distancia, y entonces las plataformas se han convertido en una necesidad vital. Ahora, esto las puede convertir, si los estados no regulan esta cuestión, primero económicamente en dueñas del mundo. Recién, hace un rato, estaba leyendo un documento que me enviaron hoy mismo, no había tenido acceso, donde dice que la empresa Mercado Libre, que es de capitales argentinos, se ha convertido, mejor dicho, ha crecido en estos 4 meses en un nivel equivalente al que tenía planeado crecer en los próximos 4 años. Para que ustedes se den cuenta, ¿no? Y bueno, estas cosas pueden, primero, adueñarse de nosotros, tanto como personas, así como sociedades, haciendo utilización de los algoritmos, adueñándose de nuestros derechos, de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras inclinaciones, de nuestras preferencias, como ya lo ha demostrado Facebook, ¿no? De qué manera ellos manipulan nuestros gustos. Cada vez que decimos que algo nos gusta, ellos lo encapsulan, digamos, en una cantidad de algoritmos que después generan necesidades de consumo, y de la misma manera se pueden abusar de nuestros derechos laborales. Quiere decir que la regulación del teletrabajo, la regulación de nuestra relación con las plataformas, es otra cosa en la cual la Argentina, a través de la discusión de una ley que reglamente esta situación, podría perfectamente ser precursora. Pero básicamente, desde la situación de trabajadoras y trabajadores de otros países de América Latina, están muy atrasados respecto de lo que ha sido la historia de los derechos laborales en la Argentina, y yo la resumí con la palabra peronismo, pero que tiene que ver con todas estas cosas, ¿no? Carlos, también nosotros difundimos un video, un audiovisual, donde en una intervención tuya, en un Zoom, explicabas cómo muchas veces desde una concepción de capitalismo financiero se pretende que siempre la variable de ajuste sean los trabajadores respecto de la pérdida de empleo ante la automatización, la robotización del trabajo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque unido al teletrabajo,
las tareas ya se automatizaban y la coyuntura del COVID profundizó ese proceso. Bueno, sí, también me parece muy importante. Te diría que esta manera de encarar el tema ya es, inclusive te diría, más filosófica, en el mejor sentido de la palabra, es decir, en el sentido de que uno, antes de tomar medidas políticas, está guiado por una cantidad de valores y de principios, ¿no? Que lo hacen mirar la vida, mirar el mundo, organizarse su idea del mundo, de la realidad, a partir de determinados valores. Entonces, yo creo que nosotros estamos viviendo una etapa donde, por resumirlo en un solo punto, y previo a la pandemia, 83 familias, que son las fortunas individuales más grandes del mundo, concentran la misma cantidad de recursos o de riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, que son más de 3.600 millones de personas. Para que ustedes se den una idea, ¿no? 83 es un numerito muy pequeño al lado de 3.600 millones, casi no nos entra en la cabeza, de personas. Imagínense que un proceso de tanta concentración de poder en pocas manos lo podemos extender a una cantidad de cientos de empresas que organizan nuestra vida. Si uno abre el armario para sacar un producto de limpieza, o la alacena para tomar un alimento, o un cosmético para lavarse la cara, para el aseo personal, para cosas de nuestra vida cotidiana, todo ese universo de productos está concentrado en 3 grandes multinacionales: P&G, Johnson y Unilever, que no ponen los precios de acuerdo con la estructura de costos y compiten entre sí, sino que al haber llegado a tal grado de monopolización o de oligopolización, hacen un acuerdo entre sí, cartelizan la estructura de precios, ¿no? Entonces dicen: yo no voy a competir con vos, no voy a bajar el precio, voy a acordar con vos un precio y de allí para arriba, ¿no? Entonces esto ha llevado a la pobreza a una parte enorme de la humanidad que no tiene acceso a eso, a ellos a ser dueños del mundo, y entonces esa estructura de poder les permite al mismo tiempo apropiarse de los grandes medios de comunicación, de las grandes plataformas para comunicar. Entonces, no solamente concentran la economía, sino que manejan la cultura, nos colonizan culturalmente. Y entonces nos han hecho creer que nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra posibilidad de ser felices, depende de los productos que ellos nos venden. Digamos, nuestra felicidad está asociada con la multiplicación de su ganancia. Si uno mira esto de otra forma, y yo creo que esta cuarentena nos ayuda a mirar las cosas de otra forma, nosotros hemos podido demostrarnos a nosotros mismos que podemos vivir con mucho menos de lo que vivíamos. Es decir, más allá del parate de la economía, pero en términos de nuestra vida diaria, consumimos menos ropa, menos elementos, menos energía, menos combustible, y podemos vivir. Hemos sobrevivido a eso. Quiere decir que llega un momento que uno se da cuenta de que lo que uno consumía no tenía que ver, lo que yo consumía, no tenía que ver con mis propias necesidades, sino con las necesidades artificiales que ellos nos crean para poder mantener su nivel de ganancia. Entonces, lo que yo intentaba decir en ese lugar es que uno se tiene que parar para mirar la vida en general, y ahora voy a la pregunta concreta. Se puede parar de 2 lugares distintos: o desde la mirada del gran capital, o de la mirada de los seres humanos, de las personas, de los derechos, de nuestro derecho y de nuestra tendencia a ser felices. Entonces hay toda una cultura que nos dice
que a mayor robotización, mayor cantidad de pérdidas de trabajo. Y yo creo que la precarización del trabajo o la eliminación del trabajo no es un problema tecnológico, sino que es un problema ideológico. Porque si hoy yo veo que la tecnología me permite, con menos horas de trabajo, producir la misma cantidad de productos, lo que tengo que hacer no es mantener el horario de trabajo y hacer que la gente que se quiere sumar al mercado de trabajo no tenga capacidad de empleo, sino reducir la cantidad de las horas de la jornada laboral. La jornada de 8 horas fue una conquista en el siglo XIX, porque había una matriz tecnológica, una determinada ecuación que vinculaba el capital, el trabajo, con los medios de transporte, con la capacidad tecnológica, con toda una cantidad de elementos que existían en ese momento y que dieron por resultado la jornada de 8 horas. Sí, la famosa jornada de las 8 y 8 de 8, ¿no? 8 de trabajo, 8 de esparcimiento. Pero si hoy nosotros vemos que esa ecuación da un resultado distinto, la variable de ajuste no puede ser el derecho del trabajador, sino la tasa de ganancia del capital. Lo que se tiene que reducir no es el derecho, sino la tasa de ganancia. Eso es mirar la vida desde una perspectiva humanista y no desde una perspectiva hipercapitalista. Y además, como para nosotros el trabajo tiene que ver con cubrir una necesidad humana, es decir, si hay una necesidad, por ejemplo, yo tengo un pueblo pobre y me dicen que no hay trabajo, pero resulta que si hay cañerías por instalar, si hay una plaza que hay que desmalezar, si hay una zanja con agua servida que hay que desinfectar, ahí hay necesidades, y al haber necesidades hay trabajo. Por lo tanto, el trabajo está vinculado con cubrir una necesidad, que no es la del capitalista, sino la de la persona. Entonces, nunca la tecnología va a hacer desaparecer el trabajo. Y algo parecido podemos decir por el sistema jubilatorio, pero lo podemos dejar para otro momento. Bueno, pero no, al respecto, que también escucha ese aporte, ¿no? De cómo el sistema previsional estuvo pensado para otro momento de la historia, no para el pleno empleo, para la masa trabajadora casi al 90 o al 100% en actividad, ¿no? Pero sin ir ahí, quiero aprovechar porque nosotros promocionamos estas entrevistas como pregunta en vivo, ¿no? Que participan del chat y vamos leyendo el chat y vamos viendo a ver qué preguntas se puede aportar. Y acá hay una compañera, Lina Escudero, le pregunta a Carlos, al embajador, ¿qué estrategias puede adoptar la Argentina, en su opinión, ¿no? Como Estado, para afrontar estas políticas, estos acuerdos oligopólicos y transnacionales de estas compañías, ¿no? Como usted explicó muy bien, se ponen de acuerdo, carterizan, fijan precio mínimo y de ahí para arriba, se quedan con los mercados e imponen precio. Como Estado, y como Estado latinoamericano también, ¿no? Sudamericano que somos, ¿qué estrategias, embajador, podemos adoptar en su opinión? Bueno, no es sencillo, esto es luchar contra un poder muy grande, no solo económico, sino cultural. Y además estamos en un momento difícil porque la Argentina está demasiado en soledad en el continente. Yo creo que estos grandes problemas, los grandes problemas del medio ambiente, los grandes problemas de la megaminería, del extractivismo, de la deforestación, de la contaminación, de la irrigación de los cultivos con sustancias cancerígenas, contra lo cual hay que luchar, están llevadas adelante por grandes corporaciones mundiales. Entonces es muy difícil que un solo país lo pueda hacer. Un solo país puede tomar la delantera en algunas cosas y puede, como dice la pregunta, liderar. Pero para realmente llegar a un equilibrio en la capacidad para negociar soluciones, es necesario un proceso de integración. Y la región no está en el mejor momento de la integración, al contrario, la integración está estallando en pedazos. Así que hay que empezar desde muy abajo nuevamente y
y el día que volvamos a tener gobiernos populares, como supimos tener, por ejemplo, cuando fuimos capaces de rechazar el ALCA, ir a fondo en la intervención de la política sobre algunas estructuras de poder muy enquistadas, no quedarnos a mitad de camino, ir a fondo en ese sentido, ¿no? Es decir, desarmar, desmontar esa estructura monopólica que tiene tanto poder. Carlos, el gobierno es un gobierno, llevándolo además a la política nacional, ¿no? El gobierno es un gobierno de coalición, es un frente que tiene tensiones internas y que últimamente, sobre todo en la coyuntura del coronavirus, emergieron algunas respecto de intentos, ¿no? Avances o avanzar en una dirección y después no terminar de concretar algunas medidas, incluso anuncios fallidos. Particularmente me gustaría conocer su opinión, que tiene que ver con la realidad de los trabajadores respecto de lo que estuvo pasando con Vicentín, ¿no? Cuando digo lo que estuvo pasando es lo que sucedió durante el macrismo y cuál es, en su opinión, la forma en que quizás el gobierno debería encarar el proceso de la reestructuración de esa empresa tan importante para la economía estratégica nacional. Bueno, me parece también muy importante el tema. Primero, decir que efectivamente la Argentina logró desplazar, después de nada más de 4 años, que desde el punto de vista de cómo nos ha deteriorado la vida es una eternidad, pero desde el punto de vista de un ciclo político es muy poco, a una coalición que tuvo el apoyo de los Estados Unidos, del poder financiero mundial, de la concentración mediática, de todos los principales empresarios de la Argentina, y aún así fue tal el desastre que se hizo que lo pudimos sacar en 4 años. Pero lo pudimos sacar porque hicimos un frente de unidad. Porque si hubiéramos sido divididos, volvía a ganar la coalición macrista. Ahora, el hacer un frente de unidad implicaba que no todos los integrantes de ese frente de unidad tuviéramos la misma intensidad respecto de las ideas que tenemos sobre cómo profundizar un proyecto emancipador. Un frente de unidad tiene sectores con más temperamento, con más fuerza, y tiene sectores que tienen una tendencia a conciliar más con el poder. Eso lo sabíamos de antemano. Es más, hasta me animo a decirte que si en el año 2015 hubiera ganado la fórmula de Scioli, hubiéramos tenido debates muy parecidos a probablemente con un país mucho menos endeudado y mucho menos deteriorado, ¿no? Pero quiero decir, en términos de lo que representan los matices adentro de un frente, no era un frente con un vértice de conducción único, sino que este es un frente con distintos sectores, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, decir que el mundo, ya con anterioridad a la pandemia, no estaba precisamente en una situación de expansión. No, estaba mirando si estaba enchufado el aparato. No está en una situación de expansión en términos de liquidez de fondos o de un comercio internacional activo que esté demandando los productos exportables. Al contrario, es un mundo que se está cerrando adentro de sus propias fronteras nacionales. Con la pandemia más todavía, más retracción económica, más límites al comercio exterior, por un lado. Y por otro lado, el parate económico le ha demandado al Estado argentino una emisión de recursos muy grande. Se le está pagando la mitad del salario a través del ATP a más de 300.000 empresas y se está pagando una ayuda de emergencia a varios millones de familias indigentes de la Argentina. Quiere decir que ¿cómo se recupera la Argentina de esto? Si no se puede recuperar por vía de una gran oleada exportadora,
y al mismo tiempo en algún momento va a tener que cubrir esa emisión monetaria, lo tiene que hacer capturando renta, capturando dólares que generan nuestra propia economía, no el comercio exterior únicamente, sino la economía endógena. Y es ahí donde aparece la necesidad de controlar la evasión fiscal, de controlar lo que declaran las empresas multinacionales en el comercio de granos y de cereales, de controlar lo que se nos va por tener puertos absolutamente entregados a la actividad privada o a la rentabilidad privada, al no tener una flota mercante nacional, etc. Y ahí es donde tenía tanta importancia que el Estado se hiciera cargo de una empresa que había mostrado ser absolutamente fraudulenta, diría que había procedido delictivamente y que eso había conseguido vaciar financieramente a una de las principales comercializadoras de granos del país como Vicentín. Por eso todos festejamos cuando el presidente anunció que el Estado se iba a hacer cargo de Vicentín. Después hubo un juez que emitió un fallo adverso y hubo cierta tendencia a volver atrás en esa medida. Yo todavía no me resigno del todo a que se haya vuelto atrás y creo que nos tenemos que movilizar muchísimo y explicar muchísimo estas situaciones. Cuando vemos algunas personas que dicen que Vicentín es una especie de punta del iceberg de una arremetida comunista que hoy viene por Vicentín y mañana se va a quedar con tu motocicleta, me parece tan absurdo eso, tan ridículo, que lo que hay que hacer es desplegar una cantidad de medidas que tengan que ver con la explicación y con la información. Porque yo decía en un momento que hay que poner a Zamba, ese personaje de Paca Paca, tan importante, a explicar que Vicentín creó una sucursal fantasma en Paraguay, tiene registrados nada más que 6 trabajadores y aún así es la segunda exportadora de soja del Paraguay, con 6 empleados. Eso es encubrir un delito. Entonces, me parece que el gobierno argentino tiene que explicar, tiene que informar, para que nadie tenga temor de que lo de Vicentín es un arrebato a la propiedad privada. Lo de Vicentín es un Estado que necesita controlar un área estratégica como el comercio exterior de granos y de cereales. Y que muchas veces, Carlos, terminan siendo amplificadas las voces de por ahí personajes de la economía muy periféricos, y las voces de los trabajadores que están a favor, se han manifestado, han hecho caravanas, han hecho actividades concretas en el marco de la cuarentena y están a favor de la expropiación y de que el Estado administre la empresa, salve los puestos de trabajo. Esas voces en los medios de comunicación, excepto los especializados como el nuestro, por ahí no tienen difusión. Hay un trabajo de aculturación, como bien lo explicó en la pregunta anterior, donde el poder económico sumado a las empresas periodísticas, que ya se vuelven como engranajes de una misma maquinaria, terminan construyendo un mensaje único y en la búsqueda de una conciencia única que no se pueda ver más allá, ¿no, embajador? Digo, le pido permiso porque me apasiona el tema, ¿no? No tengo nada que agregar, estoy absolutamente de acuerdo. Firmo con las 2 manos lo que vos acabas de decir. Yo creo que seguimos teniendo pendiente una democratización de nuestro sistema de comunicación y seguimos teniendo pendiente no solamente atacar a un monopolio, sino crear un mensaje alternativo. Y eso se hace a través de múltiples factores, ¿no? Que es trabajar sobre la ficción, sobre el teatro, sobre la literatura, sobre el humor, sobre la historieta, sobre el dibujo, digamos, no hay una sola estrategia para un cambio de paradigma cultural. Hay múltiples estrategias y creo que haber recuperado la conducción del Estado nos pone ante el desafío de desplegar toda una caja de herramientas en ese sentido, pero coincido absolutamente con tu planteo. Un compañero acá, Carlos Fumagalli, le pregunta en el chat si en su opinión existe el contexto, y yo me sumo a la pregunta y la modifico en parte, digo, actualmente, o si cree que en otro momento puede haber un contexto, pero que debería ser la dirección del gobierno, en el sentido de
pensar estrategias para estatizar los servicios públicos, y cuando digo servicios públicos, embajador, agrego Internet, ¿no? A propósito del teletrabajo, ¿no? Si en su opinión, por ejemplo, el derecho a la conectividad debería ser una política del gobierno nacional en el sentido de garantizar esa herramienta fundamental del trabajo actualmente. Bueno, volvemos al planteo inicial. Si los servicios esenciales, el agua, la luz, el gas, la vivienda, y en este caso la conectividad, depende de la concepción que uno tenga. Si son bienes de mercado, están sometidos a la ley de la oferta y la demanda, tienen un precio fijado por el capital, y la persona que lo puede pagar accede, y la que no lo puede pagar no accede. Si es un bien de mercado. Si es un derecho, todo el mundo tiene que acceder al precio que pueda, y la obligación está de la empresa que lo provee. Y si no lo provee correctamente, se tiene que hacer cargo el Estado, que es el encargado de administrar los bienes universales. Si existe el contexto, bueno, ha habido contextos más favorables. Indudablemente, si yo mirara al lado y en lugar de tener a Bolsonaro tuviera a Lula, y miro del otro lado y en lugar de tener a Añez tengo a Evo, porque aquí se da el planteo con el litio, por ejemplo, en el norte de la Argentina, y miro en otro lado y tengo presidentes afines, bueno, indudablemente el contexto sería más favorable. Pero la política, entre otras cosas, tiene por misión crear nuevos contextos. Porque si no, yo me convierto en un observador del contexto y espero pasivamente a que el contexto cambie. Pero eso no es la política es acción, la política es intervención. La política es desplegar toda esa caja de herramientas que hablábamos recién, que nos permite el Estado, de divulgación, de establecer prioridades, de fijar agendas, de mostrar ejemplos, es decir, de ejercer un liderazgo ético y un liderazgo pedagógico, de tal manera que donde no existía el contexto, comience a existir. Entonces, yo digo, a ver, vamos a ver, ¿qué haría yo? Bueno, haría lo posible para que en el medio de la programación que permanentemente nos insta a la superficialidad, a no reflexionar, bueno, yo diría, ¿quién tiene, por ejemplo, una empresa de servicios públicos? En la provincia de Buenos Aires, las 4 distribuidoras de electricidad están en manos de un mismo grupo empresario, que ha arrojado ganancias multimillonarias en dólares y que además durante el macrismo tuvo la libertad absoluta para transferirlas a sus cuentas en el exterior. A partir de un incremento de tarifas que entre luz y gas osciló entre el 2.000 y el 3.000%, cuando los salarios de las familias y las ganancias de las pequeñas y medianas empresas se deterioró completamente. Quiere decir que, entonces resulta que tanto una familia como una pyme llega un momento que no puede pagar. Entonces, el juez, ¿qué hace ahí? Y mira el contrato, la letra chica del contrato, y dice, el que no paga le tengo que cortar el servicio. Entonces, le corta el servicio a una familia o le corta el servicio a una pequeña y mediana empresa que para poder pagar tiene que despedir una parte de los pocos trabajadores que tienen, y así incrementa el círculo vicioso de la recesión y del deterioro de derechos. ¿Por qué? Porque hay una letra chica en el contrato que dice que el que no paga el servicio se lo tiene que cortar. ¿Ese juez está haciendo justicia? No, está cumpliendo la letra chica de la ley, pero no está haciendo justicia, está siendo injusto. Porque la justicia es tratar de equilibrar la capacidad de poder, de democratizar el poder, de hacer que en una sociedad los derechos de cada uno sean iguales, no de una empresa hacer todo lo que quiere a costa del deterioro de las familias, o de la producción o del trabajo. Entonces, estas cosas, digo, tan difícil es de convencer a la gente que esto es así. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Ustedes saben que las empresas de agronegocios
en un país como la Argentina, gracias a la fertilidad extraordinaria que tienen nuestras pampas, han tenido una ganancia tremenda, porque poner un producto en la pampa húmeda genera una renta que en términos de economía política se llama renta diferencial, muy importante, si la comparamos con otros lugares del mundo. Es decir, si ese mismo trabajo, esa misma patente, esa empresa de agroquímicos la pone en el desierto de arena, no solamente que no recibe ninguna ganancia, sino que va a hacer todo el trabajo y va a ir a pérdida, porque no va a pasar absolutamente nada. No va a tener menor ganancia, va a tener pérdida, lisa y llanamente. Y sin embargo, el trabajo de la empresa fue el mismo. La patente del producto es la misma. El personal que utilizó es el mismo. Pero acá tiene una renta extraordinaria y acá tiene pérdida. Eso no depende del trabajo de la empresa. El trabajo de la empresa hay que pagarlo. Pero la renta diferencial tiene que ver con la fertilidad del suelo. Y esa es una propiedad pública. Ese es un derecho público. Entonces, ¿cómo puede ser que los dueños verdaderos de ese bien público, que es el pueblo argentino, no reciba la ganancia que corresponde por lo que es de él y el negocio lo haga la empresa privada? Digo, tan difícil es hacerle entender a la gente estas cosas. ¿Para qué? Para crear un nuevo contexto, para que nadie tenga la excusa de decir que no hay contexto para tomar determinadas medidas. Carlos, a propósito de esta respuesta particularmente, y ya llegando al final, las dos últimas preguntas, Carlos, agradeciéndole mucho, embajador, este tiempo que nos da. Usted mencionó la propiedad pública respecto de los servicios públicos, algo que nosotros con nuestros compañeros historizábamos y viene desde su militancia como integrante de aquel Frente Grande, originario de finales, principios de los 90, finales de los 80, mitad de los 90, ¿no? Incluso desde la Constitución de 1949, de Juan Perón, la Constitución fallida. Cuando se habla de propiedad pública de los servicios, de las empresas de servicios públicos, ¿esto qué significa? Que hay participación de sindicatos, de trabajadores, de los consumidores, para que la gente entienda cómo podría participar en un diferente modelo de administración de estas empresas tan especiales, tomando, insisto, su experiencia ya como militante político, usted que ha construido una coherencia y viene planteando estas cosas hace muchos años. Bueno, hay mil formas de propiedad pública. Puede ser directamente estatal, puede ser con mayoría estatal y participación privada, o puede ser a través de un sistema cooperativo o asociativo. Hay mil maneras. Lo que pasa es que, aprovechando toda esta concentración de ganancias, el poder ha hecho uso del aparato cultural e intenta asociar que lo privado es sinónimo de eficiencia y lo estatal es sinónimo de ineficiencia. Y ahí hay otro lugar que nosotros tenemos que modificar, porque para que haya una sociedad que acepte esta regla que vos planteabas, tiene que entenderlo, tiene que asimilarlo, ¿no? Entonces me parece que no solamente hay que hacer una ecuación económica, no es cierto que lo público sea sinónimo de ineficiente. En el Japón, por ejemplo, el sistema de transporte es público. En Francia, la mayor parte del sistema de transporte es público. Incluso, embajador, perdón, incluso en la misma Argentina, en ciertas provincias, los servicios están garantizados por cooperativas de trabajo. Totalmente, totalmente. Bueno, por eso hay que darse una tarea de concientización para que sea la propia sociedad la que primero lo acepte y segundo clame por eso, porque va a ser mejor para sus derechos. Por eso es tan importante el tema del Estado, porque de esa manera el Estado se mantendría, digamos, la tasa de ganancia que en este momento se va hacia otro lado, la reinvertiría. Por eso fue tan importante la reestatización de YPF en 2012, porque hasta ese momento, al estar en manos de una empresa privada, la empresa privada no reinvertía utilidades aquí, sino que dejaba que los pozos maduren y se sequen en la Argentina, y las utilidades las llevaba al exterior, al ser una multinacional, para explorar pozos jóvenes en otros lugares del mundo. Y entonces nos dejaba sin el recurso. Cuando se estatiza, pasa de ser bien de mercado a ser un bien de desarrollo y de utilidad pública. Entonces se reinvierte en el país y se reproduce la energía.
Bueno, ese es el cambio filosófico y cultural que tenemos que hacer. Por último, embajador, ya el Estado argentino, el gobierno argentino, a través de sus ministros, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hablan de un futuro post-pandemia transformando lo que hoy es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, en una renta universal. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su opinión a nivel Argentina, por supuesto, y a nivel América y Sudamérica, ¿no? Respecto de la posibilidad de instaurar una renta universal que garantice un piso de ingreso y de derechos a los ciudadanos y ciudadanas? Me parece indispensable, me parece que tenemos que luchar por eso, me parece que es un paliativo para una etapa, pero que a mí me gustaría que los ingresos tengan contraprestación. Y esto nos hace volver a otro tramo de esta entrevista, que desde ya te agradezco por lo rica que yo considero que fue, espero que también lo haya sido para quienes escucharon, pero nunca van a estar cubiertas las necesidades humanas, siempre van a aparecer nuevas necesidades, y al aparecer nuevas necesidades hay trabajo por hacer. Quiere decir que el ingreso tiene que ser un momento donde a partir de ese ingreso universal se llegue a un umbral de derechos y de necesidades cubiertas, ¿no? En educación, en salud, en vivienda, en confort, también en esparcimiento, también en derecho a acceder a bienes culturales, a acceder a bienes tecnológicos. No es únicamente tener lo mínimo indispensable, sino poder vivir dignamente. Pero a partir de ese momento, que el ingreso no sea a cambio de nada, o que no sea un paliativo a la indigencia, sino que cubierta esa plataforma sea a cambio de todas las contraprestaciones que tenemos que hacer. Es decir, yo creo que el gran ordenador de la vida de una sociedad es el trabajo, no el trabajo desmedido, no la explotación, sino el trabajo digno, ¿no? Así que creo que el ingreso universal cubre un tramo, y a partir de allí hay que convertirlo en trabajo que ordene e iguale las posibilidades de toda una sociedad. Embajador Carlos Raimundi para los Estados Americanos, el embajador argentino para la OEA, en esta entrevista exclusiva para la Pelota Sindical. Carlos, te agradecemos mucho, sos un incansable, sabemos eso, que estás siempre trabajando y siempre comunicando, así que nuevamente gracias por este tiempo y muchas gracias por tus conceptos. No, por favor, al contrario. No, la verdad no me perdonaría nunca estar cansado de hacer cosas como esta. Así que yo, al contrario, yo les agradezco a ustedes, y son pequeños granitos que se van poniendo para emitir un mensaje alternativo, para democratizar la palabra y para construir ese equilibrio frente a los grandes monstruos de la comunicación, ¿no? Como decía Citarrosa, una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo. Ha pasado Carlos Raimundi, embajador argentino para los Estados Americanos. Un gusto que uno se da en la profesión, que se da al ser un humilde periodista, un profe de comunicación. Bueno, se encuentra con estas posibilidades de charlar con los protagonistas, que además las cosas que ha dejado son riquísimas en todo sentido, y yo particularmente me quedo con una definición, ¿no? Trabajo hay siempre. Si uno, donde hay una necesidad, hay trabajo. Ahora, si pensamos el trabajo como mercancía, se comienza a visualizar que tiene que haber ganancia para que haya trabajo, y eso no es verdad. Esta pequeña definición, que no es tan pequeña, bueno, retrata lo que ha sido en términos conceptuales la entrevista de hoy. Les agradecemos mucho a la audiencia que se ha quedado, que ha preguntado, que ha participado, no es para menos, ha sido el embajador para los Estados Americanos quien pasó por esta entrevista. Le agradecemos las felicitaciones que nos están dejando en el chat, y les decimos que vamos a continuar con este ciclo que, como dijimos también en la entrevista anterior, va llegando a su cierre, pero todavía quedan varias entrevistas y los esperamos en ellas. Hasta entonces, les mandamos un abrazo.